GeoUPC. Capítulo estudiantil de Ingeniería Geotécnica. Buenos días, compañeros UPCinos. Somos el capítulo estudiantil de GeoUPC. Soy el director del área de recursos humanos. El día de hoy, el capítulo de Geo va a ofrecernos nuestro tercer y último taller de mecánica de suelos. Los temas que vamos a tocar hoy son diagrama de fases, límite líquido, límite plástico, clasificación de suelos por SUX y ASTO. También informarles que la encargada de dar la clase el día de hoy será la señorita Alexandra Rodríguez. Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a empezar con el taller de mecánica de suelos para la PC. Bueno, ¿me confirman si puede ver Sandro la pantalla? Sí, claro. Ok. Ya, bueno, tenemos aquí la formulación que normalmente viene en los exámenes. Esto es sobre la relación de volúmenes entre pesos y volúmenes. La tabla para la clasificación mediante el sistema ASHTO y la carta de Casagrande para clasificar los suelos por el método de SUX. Entonces tenemos el primer ejercicio que nos dice una muestra. Bueno, primero os voy a presentar los ejercicios. Este es de diagrama de fases. Este otro también de diagrama de fases. En este nos piden determinar el límite líquido y plástico y el índice de plasticidad de este suelo. Y el tercero es para clasificar dos suelos por el sistema SUX y ASHTO. Entonces ahora sí, vamos a empezar. Ya chicos. Entonces empezamos por este problema. Nos dicen que de una muestra de un suelo saturado se sabe que la relación de vacíos es 0.71 y que el peso específico del suelo seco es 1.84 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces nos piden completar el diagrama de fases correspondiente y calcular la porosidad, contenido de humedad y peso específico de este suelo. Entonces empezamos leyendo y si nos damos cuenta nos dicen que es un suelo saturado. Esto significa que los vacíos van a estar, el volumen de vacíos va a ser igual al volumen de agua. Porque cuando está saturado significa que el suelo está, todos los vacíos están completamente llenos de agua, o sea, no hay aire. Entonces, lo segundo que nos dicen es que el volumen de vacíos es 0,71. Y como sabemos, el volumen de vacíos es la relación de vacíos, es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Y podríamos hacer esta relación, 0,71 es 71 sobre 100. Podríamos relacionar que el volumen de sólidos es 100 y que el volumen de vacíos es 71, ¿no? Ya que la relación es así. Entonces asumimos que el volumen de vacíos es 71 centímetros cúbicos y el volumen de sólidos es igual a 100 centímetros cúbicos. Ok, hasta acá tenemos esta relación. Luego nos dicen que el peso específico del suelo es igual a, del suelo seco, 1,84 centímetros cúbicos. Y el peso específico del suelo seco sabemos que es el peso de los sólidos sobre el volumen total. Y de acá, bueno, cuando ponemos en la tabla, completamos estos datos de acá, tendríamos que aquí es 71, aquí es 100, y el total nos saldría 171, ¿no? El volumen total de vacío, el volumen total del suelo. Entonces, como ya tenemos el volumen total, podemos hallar el peso de los sólidos, que sería 314.64 gramos.
Y ya podemos completar que el peso de los sólidos es 314.64. Como era un suelo saturado, no hay volumen de aire. Y como sabemos, tampoco hay peso de aire porque el aire no pesa. Entonces, el volumen del agua sería igual al volumen de vacío, 71. Y por la relación de que el peso específico del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico, podemos hacer la relación de que el peso del agua es igual al volumen del agua. ¿Y cuánto es el volumen del agua? 71 centímetros cúbicos. Entonces, el peso del agua sería igual a 71 gramos. Y acá tenemos el peso total, que sería 385.64. Entonces, ahora sí ya completamos el diagrama de fases y podemos calcular la porosidad, el contenido de humedad y el peso específico del suelo. Ok, la parte B. Entonces nos piden la porosidad, que sería igual al volumen de vacíos sobre el volumen total. Por 100, porque recordemos que esto está en porcentaje. Entonces el volumen de vacíos es 171 entre 171 por 100 nos daría un resultado de 41,52%. Ahora, ¿qué más nos piden? El contenido de humedad. Okay. El contenido de humedad es igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos, por 100 también, porque es en porcentaje. El peso del agua es 71 sobre el peso de los sólidos, que es 314.64. Por 100, eso sería igual a 22,57%. Luego el peso específico del suelo. El peso específico del suelo es el peso total sobre el volumen total. Eso sería igual a 385.64 sobre 171. Esto nos daría igual a 2,26 gramos sobre centímetros cúbicos. Y esta sería la solución para el primer problema. Ya está completada la porosidad, el contenido de humedad y el peso específico del suelo. Nos vamos con el siguiente problema, que nos dice: a partir de una muestra inalterada de arcilla se obtuvieron los siguientes datos. La saturación es igual al 88%, la relación de vacíos es igual a 0,48, el peso específico relativo de los sólidos es 2,58, el límite líquido es 30 y el límite plástico es 12. Ok, ¿qué nos piden? Dice, utilizando diagrama de fases, determinar el contenido de humedad, el peso específico del suelo. Y luego nos piden describir el estado de consistencia que la arcilla presenta in situ. Ok, empezamos con la parte A. Nos dan los datos de saturación. La saturación es igual a 88%. %, puede ser 88 sobre 100. Y como sabemos, la saturación es el volumen del agua sobre el volumen de vacíos. Y acá podemos hacer la misma relación que hicimos anteriormente, que el volumen de vacíos 100 y el volumen de agua 88. Entonces, ponemos volumen de vacíos igual a 88 centímetros cúbicos volumen de agua y volumen de vacíos igual a 100 centímetros cúbicos. Acá sería 100 y el volumen de agua sería 88. Luego nos dan la relación de vacíos, el E, que es 0,48. Y la relación de vacíos es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Y acá tenemos el volumen de vacíos, ¿verdad? Esto ya lo conocemos, que es 100. Hemos asumido que es 100. Entonces podemos hallar el volumen de sólidos, que sería igual a 208.33
centímetros cúbicos. Ok, vamos llenando. Volumen de sólidos 208.33. Y acá ya tenemos el volumen total. Haciendo la suma de 288 más 100, el volumen total sería 308.33. Señorita Alexandra, ¿usted cree que podríamos subir un rato a ver el ejercicio para que los chicos puedan tomar un SS y vean cómo estamos reemplazando los datos? Sí, claro, a ver. A ver, chicos, unos 15 segundos para que le tomen un screenshot al ejercicio. Ok, seguimos. Ya. Bueno, ya hallamos esta parte. Luego nos dan el peso específico relativo de los sólidos. El peso específico relativo de los sólidos vendría a ser el GS, ¿verdad? El GS es igual al peso específico de los sólidos sobre el peso específico del agua. Como sabemos, el agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, esto solamente sería el peso específico de los sólidos sobre 1, que sería igual al peso específico de los sólidos. Y el peso específico de los sólidos es peso de los sólidos sobre volumen de los sólidos. Esto sería igual a 2. Ok, esto sería igual a 2,58. Y acá de datos ya tenemos el volumen total. Entonces podemos hallar el peso de los sólidos, que sería igual a 300, o sea, multiplicaríamos 308.33 por 2,58, que sería 537.49 gramos. Ah, cierto. Recuerden aquí poner los símbolos de centímetro cúbico y de gramos en su diagrama de fases. No se olviden de poner eso, por favor. Bueno, acá ya tenemos 537.49. Y por la relación del agua, como les decía, el peso específico del agua es 1 gramo centímetro cúbico. Ya que no nos dan, asumimos que es este. Entonces, si el volumen de agua es igual a 88, el peso del agua será igual a 88 gramos. Peso de aire no hay. Entonces, al sumar esto, nos da un resultado que el peso total de la muestra es 625.49. Ok, ahora que ya tenemos el diagrama de fases completo, podemos hallar que el 100 menos 88 nos da el volumen de aire, ¿no? Que el volumen de aire vendría a ser 12, para que se complete que el volumen es 100. Y ahora podemos hallar el contenido de humedad, el peso específico del suelo. Ok, el contenido de humedad es igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos por 100. Eso nos daría un resultado de 16.37%. ¿No? Y el peso específico del suelo, que es el peso total del suelo sobre el volumen total. Y haciendo los cálculos nos saldría 2,3 gramos centímetros cúbicos. Esta es la parte A. Y luego la parte B. ¿Qué nos piden en la parte B? Algo interesante. Describe el estado de consistencia que la arcilla presenta in situ. Para esto nos dan los datos del límite líquido y el límite plástico. Ok, entonces podemos resolver este ejercicio así. Los estados de consistencia son los siguientes, chicos.
Alexandra, una pregunta. Alan Gabriel Rodríguez tiene una duda. Si el peso específico es igual a la densidad. Sí, están en la misma, con muchas veces, o sea, la densidad del agua es igual a 1, entonces el peso específico también es igual a 1. Entonces podríamos relacionarlo con que sí, son iguales. Ok, Gracias. acá tenemos el estado de consistencia de los estados de consistencia. Este es un estado semisólido cuando se encuentra en el límite de contracción entre el límite plástico, pero no nos dan el límite de contracción. Entonces a nosotros nos dan el límite plástico, que es este de aquí. Este de aquí. Nos dan el límite plástico y el límite líquido. Entonces, ¿cuánto era el límite plástico y el límite líquido? El límite líquido es 30 y el límite plástico es 12. El límite líquido es 30 y el límite plástico es 12. Ok, eso quiere decir que acá es 12 y acá es 30. Y esto de acá, la curva, recuerden que la curva, recuerden que este eje es como el contenido de humedad. Entonces, el contenido de humedad que nos salió de este suelo es 16.37. ¿Dónde se encontraría 16.37? Por aquí, ¿verdad? Por aquí, 16.37. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que este suelo presenta un estado plástico. ¿Qué estado de consistencia tiene? Un estado plástico, ya que su contenido de humedad está entre el límite plástico y el límite líquido, está en un estado de plasticidad. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la arcilla in situ, esta arcilla in situ presenta condición plástica, debido a que la humedad es mayor al límite plástico, pero menor al límite líquido. Entonces, su consistencia, esta consistencia de estado plástico, nos indica que puede deformarse el suelo sin romperse. Ese sería su estado de consistencia de la arcilla, que puede deformarse sin romperse, ya que está en un estado plástico. Ahora sí, seguimos con el tercer ejercicio. O si hay dudas, consulta, Sandro. Sí. Bueno, el caballero Alan Gabriel nos dice que se confundió un poco. Si podría explicarlo mejor, un poquito más despacio y Claro. un poquito más amplio. ¿En qué parte más o menos tienes más dudas? ¿En los cálculos o en la parte de Al estado? momento de decir que el peso específico es igual a la densidad, no le pareció muy claro y quisiera una explicación más detallada. Sí, claro. A ver, dame un momento. Voy a buscar si lo encuentro acá en la PPT. Bueno, como sabemos, la densidad es la masa sobre volumen. Y el peso específico es también la relación entre el peso y el volumen. Entonces, tendríamos una relación de peso y masa que no siempre es igual, pero en estos casos se está dando que el peso específico es el peso y la densidad es la masa, ¿no? Pero en este caso, para el agua, o sea, hay ciertos, por ejemplo, para el suelo, densidad del suelo es el peso sobre volumen. Acá lo voy a graficar un rato. La densidad es... Ay, chicos, un momento. A ver, aquí. Densidad es igual a el peso sobre volumen. Y el peso específico es lo mismo. A ver. Entonces, la densidad vendría a ser la relación entre la masa y el volumen del material.
y el peso específico, la relación entre el peso y el volumen del material. Sin embargo, como te digo, en algunos casos, la relación que existe es el peso y el volumen que ocupa este suelo es igual al peso y al volumen que, o sea, la densidad. Pero en el caso de suelos, mayormente se trabaja con el peso específico y en todo caso tú comprobando puedes decir que el peso específico del agua es igual a la densidad del agua. O sea, estos son iguales. Es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Me parece que para suelos sí, también lo consideran igual, ya que cuando estuve con Soto sí nos dijo ese dato de que eran iguales. Eh, Perfecto. Señorita Kiara, ¿tiene alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Sí, la profesora Soto también mencionó de que el peso específico vendría a ser igual a densidad, pero en ese caso creo que solo aplica para el agua, ¿cierto? Me parece que sí, sin embargo, en este curso de suelos no te van a pedir la densidad del suelo. Mayormente trabajamos con el peso específico. Y el peso específico ya sabremos que es el peso sobre el volumen total. Y en todo Ya, caso la densidad sería masa, pero no te explican que consideres gravedad o algo así. ya. Solo en caso del agua vendría a ser iguales entonces. Sí, Ya, pero gracias. cuando lo asumas en tu examen, asúmelo como peso específico, no lo asumas como densidad, porque como estábamos trabajando entre pesos específicos, es mejor que lo pongas como peso específico. Ah, es que la profesora Soto pone más que todo densidad. ¿Qué Ah, peso ¿pone específico? densidad? Bueno, Sí. en PPT ponía. En todo caso, si lo pone con densidad, póngalo con densidad, ¿no? No hay Sí. problema. Bueno, la vez que menciona que es igual, entonces pues, gracias. Ok, entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Sí, el señor Alex Mío pregunta si los valores de 12 y 30 son estándares o dato. No, son datos. Porque muchas veces no nos van a dar y tenemos que hallar por la curva por la curva de fluidez, pero en este caso son datos. Ok, este es otro, por ejemplo, acá vamos a tener que determinarlo. Ok, acá nos dice, en un ensayo para que se determine el límite líquido y el límite plástico de un suelo, se obtuvieron los siguientes resultados. Ok, hicieron un ensayo, ¿no? Entonces acá nos dicen que el número de golpes fue 40 para este ensayo y se obtienen estos pesos, ¿no? Y para el límite, la segunda muestra, el número de golpes fue 27 y para la tercera muestra 17. Entonces yo voy a compartir una tablita que tengo aquí. Ay, no se copió. Ok, donde en esta tablita vamos a poner los resultados de la resta. Ok, ¿cómo aquí nos dan el suelo húmedo? El recipiente más el suelo húmedo. Entonces, para hallar el peso del suelo húmedo, tendremos que restar 43,69 menos 19,27, que eso nos saldría 24,42. Vamos a completar la tabla. 42. Así seguimos para el siguiente, que es 43,55 menos 20,92. Recuerden que cada recipiente tiene un peso diferente, ya que no es el mismo. Cada recipiente que han usado en este caso es diferente. En otros casos puede ser que sea el mismo. 22,63. Y para la tercera sería 24,63. Lo mismo para poder hallar el peso del suelo seco. Nos dan acá el peso del recipiente más el suelo y acá el peso del recipiente. Entonces, al restar, obtenemos que es 20,12, aquí 18,48 y aquí 19,86. Entonces, acá tenemos un suelo seco y acá tenemos un suelo húmedo, perdón, y acá un suelo seco. Entonces, lo que los diferencia es el contenido de agua. Entonces, al poner esta resta, podemos obtener el resultado del peso del agua que obtiene.
y acá sería 4,3, 4,15 y 4,67. Ok, acá ya tenemos estos resultados. Entonces sabemos que para el contenido de humedad tenemos que hallarlo de esta gráfica, del contenido de humedad por el número de golpes. Ahí. Acá tenemos la gráfica. La vamos a poner por aquí. Ok, pero ¿cómo? O sea, tenemos los números de golpes, ¿verdad? 40, 27 y 17. ¿Pero qué nos faltaría? El contenido de humedad. Entonces, esto quiere decir que tenemos que hallar el contenido de humedad para cada muestra. Ok. Entonces, empezamos con el contenido de humedad para la primera muestra, que sería el contenido de humedad es el peso del agua sobre el peso del suelo. 4,3 entre 20,2 por 100, ya sabemos porque es en porcentaje, esto sería igual 21,37%. Para ponerlo en la tabla vamos a redondearlo como 21,4%. El contenido de humedad 2 para la segunda muestra sería 4,15 sobre 18,48 por 100. Esto sería igual a 22,46%, que lo dejamos como 22,5%. Ok. Entonces para la tercera muestra, el contenido de humedad sería 4,67 sobre 19,86 por 100. Esto nos da un resultado de 23,51 a 23,5%. Entonces, con estos datos ya podemos llenar el gráfico de fluidez. Ok, para un número de golpes de 40 tenemos un contenido de humedad de 21,4. ¿Dónde está 40? Aquí. 40, 21,4 estaría 0,5, 0,4 por aquí, ¿verdad? Aquí vamos a hacer 21,4. Que ahí esté. Para el segundo sería un número de golpes de 27. Nos da un límite, un contenido de humedad de 22,5. 27 estaría por aquí, ¿no? 27 y 22,5. 22,5 está por aquí y 27 por aquí. Al unir estaría aquí. Listo. Ahora el tercer, un número de golpes de 17 y un contenido de 23,5. 17 por aquí y 23,5 por aquí. Ok, aquí estaría. Entonces hacemos el gráfico, lo unimos. Unimos el gráfico de fluidez. Ok. Ya. En este caso, sabemos que para hallar el límite líquido es para un golpe, para una cantidad de golpes de 25, ¿no? 25 estaría por aquí. Aquí. Entonces, para una cantidad de golpes de 25, aquí estaríamos en 22,75, ¿no? Por aquí, 20, para un número de golpes de 25, el contenido de humedad sería por aquí. ¿no? Sería como 22,7 el límite líquido. ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo, ¿me podría repetir cómo halló el límite líquido, por favor? Me había desconcentrado.
Sí, claro, el límite líquido se halla, primero tenemos que completar la gráfica, y la gráfica ya sabemos que la completamos con el número de golpes es dato, y el contenido de humedad. El contenido de humedad sí lo hallamos mediante el peso del agua sobre el peso del suelo. Entonces acá ya calculamos y tenemos los contenidos de humedad para las 3 muestras, y entonces completamos, ¿no? Para golpes de 40 tenemos 21.4, para golpes de 27, 22.5 y para golpes de 17, 23.5. Entonces, al completar la tabla al completar el gráfico, perdón, nos da una línea, ¿verdad? Y en esta línea, ahí tenemos, a partir de esta línea debemos sacar el límite líquido. El límite líquido nos dice que es a partir de 25 golpes. Entonces, cuando tú realizas 25 golpes, te vas a esta gráfica, ¿no? Y entonces sube 25, choca hasta acá, y hasta acá sería un límite de 22, un contenido de humedad de 22.7 aprox. 22.7. Entonces, sabemos que los límites líquidos se redondean, no se pueden quedar con decimal. Entonces, eso sería redondeado, sería 23. Entonces, aquí ya obtuvimos el límite líquido. El límite líquido ya lo obtuvimos. Ahora nos faltaría el límite plástico. Ale, el señor Gabriel Rodríguez pregunta cómo hizo para completar la tabla. ¿Cuál de las dos? ¿En la tabla esta de aquí? Con los datos los datos iniciales. Acá nos dan los datos del ensayo, donde nos dan los números de golpes, el nombre del recipiente, el recipiente más el suelo húmedo, el recipiente más el suelo seco y el peso del recipiente. Entonces, para hallar el peso del suelo húmedo, tendremos que restar el peso del recipiente más suelo húmedo menos el peso del recipiente, que nos daría el peso del suelo húmedo. Y lo mismo para el peso del suelo seco. Sería el peso del recipiente más el suelo seco, menos el peso del recipiente, nos daría el peso del suelo seco. Así completaríamos esta tabla, y a partir de esta tabla podríamos llenar el gráfico de fluidez. Bueno, tenemos otra pregunta de Marcos Matos. En este caso, ¿el porcentaje de humedad es el límite líquido? Claro, el porcentaje de humedad para un número de golpes de 25, recuerden, 25, cuando el número de golpes es 25, ese contenido de humedad es el límite líquido. ¿Ok? Ese sería como hallar el límite líquido. Entonces ahora nos queda el límite plástico. Para el límite plástico igual hacemos la resta, ¿no? Entre el recipiente más suelo húmedo menos el peso del recipiente. Y acá voy a completar los datos que ya los tengo. Acá sería 8.6, 7.27. Y mediante esta resta del 8.6 y 7.27, que son los suelos, nos saldría el peso del agua. Igual estas PPTs y la resolución se les va a enviar para que puedan comprobar los datos. Y en el caso del límite, el límite plástico es muy diferente, porque el límite plástico viene a ser el promedio entre el contenido de humedad de esta muestra más el contenido de humedad de esta muestra. Esta muestra vamos a llamarla 4 y 5 sería, 4 y 5. Entonces vamos a hallar el contenido de humedad para 4 y 5. El contenido de humedad para la muestra 4 sería 1.33, que es el peso del agua, sobre 7.27, el peso del suelo seco, por 100. 18.29% sería el contenido de humedad, y el contenido de humedad para la otra muestra 1.52 sobre 8.37%. 18.16%. Entonces, en el caso del límite plástico, el resultado sería la suma de este más este valor sobre 2. O sea, el promedio, ¿no? 18.29 más 18.16 sobre 2. Y de acá obtenemos que el límite plástico
es igual. ¿Cuánto sería? Sería 18.23. Como les dije, no lo podemos dejar en decimales, entonces lo dejamos en 18. Ok, ahora sí ya tenemos nuestros resultados. Límite plástico y límite líquido. Entonces, ¿qué podemos hallar a partir del límite plástico y el límite líquido? El índice de plasticidad. El índice de plasticidad. Correcto. Entonces, el índice de plasticidad sería la resta, ¿verdad? La resta nos saldría 5. Un índice de plasticidad de 5. Perfecto. Ya determinamos el límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad. Esta sería la solución para este tercer ejercicio. No estuvo tan complicado. Ya saben que para llenar este gráfico tienen que calcular los contenidos de humedad para cada muestra. Y al número de golpes de 25, al intersectarlo con la recta, nos da el contenido de humedad y ese contenido de humedad sería el límite líquido. Eso es por este ejercicio, chicos. ¿Alguna otra duda sobre este ejercicio? Sí, algunos quisieran tomar una foto al enunciado y a la resolución. Ok, a ver, lo voy bajando. A ver, Sandro, dime para bajar. Hay que darles unos 10 segundos para que tomen ese. Y ya después bajamos a la tabla. Listo, bajamos. Ale, ¿puedes mover tu cuadrito ese que dice meetgoogle.com está compartiendo? ¿Sí lo puedes mover? Ahí está, Oh, ya. exacto. Sí, creo. A ver si puedes subir un poquito más, porque no sale una parte. Nos preguntan si podría repetir la parte de el cálculo del LP, el límite plástico. Ujú. El límite plástico, chicos, es el promedio del contenido de humedad de la muestra 4 y de la muestra 5. La muestra 4 y la muestra 5 son estas de acá. En la tablita nos dan así, nos dan que estos van en límite plástico, entonces acá lo llenamos. Ya saben que es la resta, ¿verdad? La resta entre el recipiente más suelo húmedo menos el peso del recipiente nos da 8.6 y lo mismo con el recipiente más suelo seco menos recipiente 7.27 y a partir de esta resta hallamos el contenido de agua. Entonces a partir de eso podemos hallar el contenido de humedad, que es el peso del agua sobre el peso del suelo por 100 y nos da el porcentaje. Entonces al ya tener estos contenidos de humedad, no vamos a ponerlos en la gráfica porque para el límite plástico no se halla de esa manera. Entonces, ¿cómo hallamos esto? Es el promedio. El promedio de este límite, de este contenido de humedad de la muestra 4 y el contenido de humedad de la muestra 5. Aquí tenemos el promedio de estos dos números y entonces nos da un resultado de 18.23 que lo ponemos como 18 ya que no pueden ir en decimales. Miss, en el cuadro no sería 1.33 en agua en la muestra 4. Sí, me equivoqué. Bueno, ya lo vi. Acá es 1. Descuento. No, chicos, vi mal. Sí, estás en lo correcto. Pero luego los demás resultados sí lo hallamos con 1.33. ¿Hay más dudas? Compañeros, ¿alguna otra duda por ahí? O pasamos a la siguiente. Chan. Creo que pasamos a la siguiente, Ale, pero dale un minuto para que puedan estirarse. Ya vamos viendo el cuarto ejercicio. Ya, chicos, empezamos con este último ejercicio. Que vayan leyendo el ejercicio para que lo vayan Ok. entendiendo. Ya.
Listo, chicos, tomen un SS al ejercicio y vean cómo se resuelve. A ver, tómense un tiempo más. Listo, Ale. ¿Cómo comenzaríamos a resolver este ejercicio? Ok, chicos, ahora sí. A ver, ¿qué nos dice este enunciado? Para un complejo comercial se cuentan con los siguientes datos obtenidos a partir de los ensayos realizados en el laboratorio a 2 muestras de suelos. Y tenemos un suelo A y un suelo B con el porcentaje que pasa por el tamiz número 4, por la malla número 200, el límite líquido, el límite plástico, el GS, la saturación, el contenido de humedad y la porosidad. Ok, dice, con la finalidad de seleccionar un suelo más adecuado para la cimentación de las estructuras y pavimentación de las vías, proceda a realizar la clasificación de muestras mediante el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS, siguiendo el procedimiento bueno, y calcular, presentar los coeficientes de uniformidad y curvatura. La parte B nos pide la clasificación mediante el sistema AASHTO, siguiendo el procedimiento indicado. Y la pregunta C nos pide, ¿cuál de los dos suelos presenta mayor tendencia a ser compresible y por qué? ¿No? Justificar esa respuesta mediante el diagrama de fases. Ya. Entonces, empezamos con el inciso A, que nos dice la clasificación del suelo mediante SUCS. Ok. No es tan complicado, pero sí hay que hacer un procedimiento SUCS. Ok, tenemos un suelo A, ¿verdad? Entonces, el primer paso para realizar SUCS tendríamos que definir el porcentaje que pasa la malla, o sea, tendríamos que definir el tipo de suelo, si es un suelo granular o un suelo fino. Para eso tendríamos que apoyarnos sobre el porcentaje que pasa la malla número 200. Y acá nos dice que el porcentaje que pasa la 200 es 5%. Esto nos quiere decir que suelo fino es igual a 5% y suelo granular es igual a 95%. De esto obtenemos que, ¿cuál es mayor? El suelo granular. Entonces, este suelo está clasificado como suelo granular. Este sería un suelo granular. Ok, el paso número 2 sería, el suelo granular está compuesto por arenas y por gravas. Entonces, ¿qué tipo de suelo será este? ¿Estará conformado por más arena o por más grava? Entonces, para esto tendríamos que definir el porcentaje que pasa en la malla de 3 pulgadas, el porcentaje que pasa la número 4 y el porcentaje que pasa la número 200. Ok, entonces aquí tenemos que el porcentaje que pasa, no tenemos el porcentaje que pasa a las 3 pulgadas, pero que pasa la número 4 es 53 y que pasa la número 200 es 5. Entonces, ¿cómo hallar el porcentaje que pasa la malla de 3 pulgadas? Aquí en este ejercicio nos dan este dato, que es la curva granulométrica. Esto venía con el ejercicio, no lo he copiado, perdón. Aquí voy a ponerlo. ¿Ya? Entonces, de acá podríamos hallar el porcentaje que pasa la malla de 3 pulgadas. El porcentaje que malla para el suelo A. El suelo A está representado por la línea negra. Las 3 pulgadas está por aquí. Las 3 pulgadas pasa 100%, chicos. Entonces, acá ponemos 100%. Y ahora sí ya podemos hallar si es grava o arena. Para grava tenemos que la resta es entre el que pasa la malla de 3 pulgadas menos el que pasa la número 4.
Entonces, en esta resta el resultado saldría 47% que son gravas, ¿no? El 47% de este suelo es grava. Y arena sería el que pasa a la número 4 menos el que pasa a la 200. Y aquí, a partir de esta resta, nos sale 48%. Como el porcentaje mayor es arena, entonces este suelo será arenoso, ok. Entonces, hasta ahí ya tenemos que es un suelo granular con arenas. Y el tercer paso sería hallar el sufijo de este suelo, porque ya sabemos que el prefijo es la S, porque es un suelo arenoso. Entonces, el sufijo, para determinar el sufijo tenemos que ayudarnos del porcentaje que pasa a la malla de un número 200, el porcentaje de finos, que en este caso es 5%. Y ahora hay una tabla que les voy a compartir, esta de aquí. Esta de aquí. Nos dice que si el porcentaje de finos es menor a 5%, va a tener solo un símbolo, o mal graduado o bien graduado. Y si es mayor a 12% el porcentaje de finos, va a tener también un símbolo que es arcilla o limo. Pero en este caso es 5%, está entre 5 y 12. Entonces tendrá doble simbología. Tendrá una simbología de acá, puede ser bien graduado o mal graduado, y limo o arcilla. Tendrá los dos, doble símbolo. Entonces tenemos que hallar la gradación y el contenido de finos. Y empezamos por la gradación. La gradación, como estamos en una arena, recuerden que el CU tiene que ser mayor a 6 para que esté bien graduado. Y el CC debe estar entre 1 y 3 para que sea bien graduado. Si se cumple estos dos, va a estar bien graduado. Entonces, para hallar el CU y el CC, tendríamos que hallar el diámetro de donde pasa un 60% de material, el diámetro donde pasa un 30% de material y el diámetro donde pasa un 10% de material. Esto de acá lo podemos hacer de dos formas. Podemos hacerlo por la forma logarítmica, o también en este caso lo vamos a hacer por las curvas, ya que nos están dando las curvas por algo, entonces las vamos a utilizar. Entonces acá vamos a hacer por la curva granulométrica. Ay, chicos, no puedo escribir bien, pero por la curva granulométrica tenemos que, ¿dónde está 60? A ver, 60 está por aquí. 60 está aquí. Entonces, está en el diámetro de la malla sería entre 4.76 y entre 6.35. Está más acercado, está por acá, por el medio. Vamos a asumir que es 5.9 milímetros, ¿ya? Y ahora donde pasa 30% del material. 30% está por aquí. Aquí sí está en la recta, es 2 milímetros. Y ahora el material, donde pasa 10% de material es por aquí. Por aquí, por aquí. Esto vendría a ser entre 0.25 y entre 0.426. Vamos a asumir un milímetro de 0.34. Ok, ahora sí podemos hacer el CU, que es el diámetro donde pasa 60% de material, sobre el diámetro donde pasa 10% de material. Esto sería igual a 17.35. Y ahora el CC, que es el diámetro de donde pasa 30% de material, esto al cuadrado, sobre el de donde pasa 60% por el de sobrepasa 10%. Esto sería 1.99. Entonces, ahora podemos comparar.
¿Se cumple el CU es 17.35? ¿Cumple que es mayor a 6? Sí cumple. El CC es 1.99. ¿Cumple que está entre 1 y 3? Sí cumple, ¿verdad? Entonces, como los dos cumplen, sería un suelo bien graduado. Bien graduado. Ok, ahí ya tenemos que sería, vamos a usar el símbolo W. Ahora nos falta si C o M. Entonces, ahora nos vamos a la parte de finos. ¿Cuál es la cantidad? ¿Qué finos tiene este material? El finos nos vamos a ir por el límite líquido y el límite plástico que nos da. Los límites, el límite líquido y el límite plástico que nos dan aquí. Archivos. Ok, el límite líquido y límite plástico. Acá sería 38 y 18. Entonces, a raíz de esto podremos hallar un índice de plasticidad que es igual a 20. Entonces, esto va a ser útil para irnos a la carta de plasticidad de Casagrande. Entonces, acá tenemos. Lo pegamos aquí. Ok, la carta de Casagrande nos pide para hallar el límite líquido y el índice de plasticidad para poder ver qué tipo de material fino tiene. El índice de plasticidad sería 20. 20 está por aquí, índice de plasticidad 20, y el límite líquido es de 38. 38 está por aquí. Entonces nuestro suelo estaría por aquí, ¿verdad? Entre CL. Y acá ponemos. Según la carta de plasticidad, para este suelo con un índice de 20 y un límite líquido de 38, se encuentra en CL. Ok, entonces ahora sí, ya podemos clasificar este suelo. Este suelo que tiene doble simbología. Entonces, este suelo A estaría representado de la siguiente manera. S, W, porque primero viene la gradación, guión S, C. Esta sería nuestra simbología para el suelo A por el método SUX. Sí, chicos, todos entendieron por qué. Respondiendo a la pregunta de Quiero UPC, todos los ejercicios que se han resuelto el día de hoy van a ser subidos a la página de YouTube de GUPC. Ahí podrán ver las grabaciones de cimentaciones y de mecánica de suelos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta detallada con respecto al ejercicio número 4 que se acaba de resolver? Ninguna, creo. O sea, entonces Me todo parece claro. sí, me parece que se entendió muy bien el ejercicio. Ya, chicos. Entonces nos vamos para el suelo B. Ok, hasta ahí ya tenemos que el suelo A, esta es la simbología del suelo A. Ahora para el suelo B. Ok, SUX para el suelo B. Ok, seguimos los mismos pasos. El primer paso, ver el porcentaje de finos, es decir, el porcentaje que pasó la malla número 200. Para este caso vendría a ser 11%. ¿Ok? 11. Entonces esto sería el suelo fino es igual a 11%.
y suelo granular vendría a ser lo que falta. Okay. 89%. Y aquí claramente es suelo granular, ¿no? Porque es mayor. Ok, ya tenemos el tipo de suelo. Ahora, ¿estará conformado por más gravas o por más arena? Entonces, el paso 2, ver si es grava o arena. Y para esto necesitamos el porcentaje que pasa a la 3 pulgadas, el porcentaje que pasa a la número 4 y el porcentaje que pasa a la número 200. Para esto nos vamos a guiar otra vez de la curva granulométrica. Para 3%, a ver, nos vamos a la curva. Es la línea roja, ¿ok? Entonces, para 3% no va la línea roja, pero quiere decir que para este porcentaje de 1 pulgada pasa 100%. Entonces, si para este porcentaje, para este tamiz pasa 100%, para los demás que son más grandes va a pasar el mismo material. Entonces, aquí vamos a poner que pasa 100%, porque si en 1 pulgada pasa todo el material, en 3 pulgadas obviamente también va a pasar todo el material, que es 100%. Ok, aquí ponemos 100%. Para el porcentaje que pasa a la número 4, estaría por aquí. Esto sería 60%, ¿verdad? Está en la línea, 60%. Está en esta línea el porcentaje que pasa la número 4. 60%. Y para el porcentaje de material que pasa a la malla número 200, está por aquí. Esto sería por aquí, ¿verdad? Arriba del 10, justo encima del 10. Vamos a ponerle 11%. Entonces aquí ya podemos hacer el porcentaje de grava y el porcentaje de arena. El porcentaje de arena sabemos que sería 100 menos 60, es 40%. El porcentaje de arena 60 menos 11, 49%. Entonces también sería un suelo arenoso, una arena. Tenemos el prefijo, mejor dicho. Ok, ahora para hallar el sufijo de esa arena, nos vamos por el paso número 3, que es hallar el sufijo. Para esto nos ayudamos, como les dije, del porcentaje de finos, que pasa a la malla número 200, porque pasa. Que pasa a la malla número 200, para este caso es 11%. Entonces nos vamos a esta tablita otra vez. Voy a volver a copiar la tabla. Ok, ¿dónde se encuentra 11%? Está acá, ¿no? Está otra vez en la doble simbología. Entonces vamos a tener que hallar si está bien graduado o mal graduado la gradación y si hay suelo fino. Entonces empezamos con la gradación. La gradación de este suelo. Como es arena, ya sabemos que el CU debe ser mayor a 6 y el CC debe estar entre 1 y 3 para que esté bien graduado. Ok, empezamos con el diámetro del que pasa a la 60%, el diámetro que pasa a la 30% y el diámetro que pasa a la 10%. Todo esto de la curva, ya saben, chicos. Vamos a poner acá esto por la curva granulométrica. No se olviden de poner eso porque si no le bajan puntos. ¿Dónde lo han sacado? Le van a decir. Granulométrica. Ok, la curva granulométrica para 60, 30 y 10. Aquí está la curva. Ay, no.
Mm. Alexandra, Daniel Enrique nos pregunta si siempre se toma el P200 para el símbolo. Sí, siempre el P200, porque saben que el P200 es el porcentaje de finos, chicos. Entonces se tiene que trabajar para el sufijo con el porcentaje de finos. Porque si en este caso el porcentaje de finos estaría menor a 5, podríamos hallar solo la gradación, si está bien graduado o mal graduado. Y si es mayor a 12, si es arcilla o limo lo que contiene. Pero siempre con el porcentaje de 200, del que pasa la malla número 200. Ok, entonces para la curva roja, el material que pasa el 60%, ¿dónde está 60 acá? Sería 4.76, porque está justo en la rayita, 4.76 milímetros. Acá 4. El porcentaje que pasa a la 30 está por aquí, la línea roja está aquí. La 30, aquí, justo aquí. Entonces vamos a asumir que está entre 0.85 y 1.19. Acá le vamos a dar un valor de 0.95. Igual, chicos, obviamente cada uno da su resultado. Cada uno asume de manera diferente, ¿no? No todos vamos a asumir un mismo valor, pero el resultado del valor que asumimos cada uno no va a ser obviamente mayor a 1. Por ejemplo, uno va a asumir 1 y el otro va a asumir 2. Va a ser 1.95, o tal vez el otro 1.97 o 1.96. Y así, ¿no? Entonces en este eran 0.95 milímetros. O como les dije, también pueden hallarlo por el método de logaritmos. Pero en este caso, ya que nos dan la curva, vamos a aprovechar a usar la curva. Jordi Coronado nos pregunta si se puede interpolar. Sí. ¿Cómo? ¿Interpolación? No. Las dos maneras de hallar los diámetros es por el logaritmo y por la curva granulométrica. Creo que Tocas lo hacía por logaritmos. Ok, ¿qué pasa a la 10%? Material que pasa a la 10%. Miren, en este caso, el suelo B, que es el suelo, la línea roja, la curva roja, no choca con 10%. Si se dan cuenta, el 10 está por debajo y no choca. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? ¿Qué hacemos? Nos quedamos en el aire, no hay. Entonces, en este caso tendríamos que interpolar. Tendríamos que interpolar la curva, o sea, extendemos la curva, aquí, extendemos la curva y en donde choque con 10, ese resultado es el que vamos a tomar. Ok, agrandamos la curva y aquí vamos a asumir un valor de, si debe ser menos a 0.074. Entonces vamos a asumir que este valor es 0.031 milímetros. Obviamente acá en este gráfico no me va a salir tan bien, pero cuando ya lo hacen en la hojita, procuren las medidas, tomarlas bien. Y ok, entonces en base a estos resultados ya podemos hallar el CU y el CC. El CU, ya saben, es el diámetro donde pasa 60% de material sobre el diámetro donde pasa 10% de material. Y el CC es el diámetro donde pasa 30% de material al cuadrado por el diámetro donde pasa 60 por el diámetro donde pasa 10. El resultado aquí sería 17.35 y aquí... Ay, perdón, no, estos resultados son del ejercicio anterior. Aquí nos saldría 157,548 y aquí nos saldría 6,12. Entonces ahora sí comparamos. El CU 157 es mayor a 6, sí, correcto. Y el CC 6,12 está entre 1 y 3, no cumple. Entonces, este tipo de suelo
sería un suelo B, mal graduado. Ya saben, chicos, no solamente que uno no cumpla y ya está mal graduado. Ahí tenemos el primer sufijo. Ahora nos vamos por ya tenemos la gradación, ahora los finos que presenta nuestro suelo. Nos vamos por los finos, y los finos, en este caso, el límite líquido y el límite plástico. ¿Nos dan? Sí. El límite líquido para este suelo es 48 y el límite plástico es 39. Entonces el IP vendría a ser 9, ¿verdad? Sí. Ok, ahora sí, otra vez a la carta de Casagrande. Tenemos que el IP es 9 y el límite líquido 48. Ok, límite líquido 48 estaría por aquí y el IP es, ¿cuánto? 9. Ok, el IP9 está por aquí y el 48 por aquí. Entonces está como por aquí. Sería un ML. Recuerden que este de acá no lo usamos. ML. Ok. Según carta de plasticidad nos da un ML. Perfecto. Entonces ahora sí ya podemos clasificar nuestro suelo. Sería una arena mal graduada y con presencia de limo. Esta sería nuestra clasificación para este suelo, chicos. ¿Me confirman? ¿Se perdieron en alguna parte? ¿Qué es lo que les vuelvo a explicar? ¿O todo bien? Para pasar al sistema Ashton. Todo confiome. Chévere, entonces, chicos. Ahora sí. Nos vamos para Ashton. Voy a copiar este ejercicio en una otra página. Ya, ok. Ahora sí. Nos vamos a la parte B. ¿Qué nos piden? La clasificación mediante el sistema Ashton. Ok, el suelo A. Empezamos. Para este suelo A nos dan el porcentaje de finos, ¿verdad? Empezamos con el porcentaje de finos para poder clasificar, que sería igual a 5%. Y recuerden que para el sistema Ashton, si el material que pasa por la malla número 200, o sea, si el material de finos es menor a 35%, esto va a ser un material granular. Y si es mayor o igual a 35, es un material fino. Entonces acá es un material granular y recuerden que para esto tenemos que guiarnos de la tablita. Esta tablita. Voy a pegarla aquí. Ya. Tenemos este material. Entonces, ya, ni bien tenemos este material, ya podemos, ¿cómo se llama? Descartar de la tablita cuáles son y cuáles no pueden ser. Pero nos piden el porcentaje que pasa a la número 10. Estos son los requerimientos para poder hallarlo mediante la tabla. Porcentaje que pasa a la número 10, el porcentaje que pasa a la número 40, el porcentaje que pasa a la número 200. El porcentaje que pasa a la número 10 no nos dan. No nos dan, tendríamos que hallarlo otra vez por la curva granulométrica.
porcentaje que pasa a la número 10. Aquí está la número 10 para el suelo A, el suelo negro. Acá. El porcentaje que pasa a la número 10 es 30, ¿no? Justo está en la rayita. Y lo ponemos aquí. 30% de material. El porcentaje que pasa a la número 40, aquí. Sería aprox 11.5, ¿no? Está arriba del 10. Entonces vamos a asumirlo como 11.5%. Y el porcentaje que pasa a la número 200, si nos dan, que es 5% para este caso. Listo. ¿Qué más nos piden? El límite líquido y el índice de plasticidad. Nos dan el límite líquido y sí, el índice de plasticidad lo podemos hallar mediante el límite líquido y el límite plástico. Entonces, seguimos. Límite líquido es igual a 38. Y el índice de plasticidad es la resta del límite líquido menos límite plástico, que vendría a ser 20, aquí en este caso. Ok, ya tenemos los datos para poder hallarlo de la tabla. Entonces, acá nos dice, el material que pasa a la número 10 debe ser 50% como máximo. Y el material que pasa a la número 10 es 30, entonces sí cumple esta parte. Esta parte sí cumple. El material que pasa a la número 40 debe ser 30% máximo. Entonces sí cumple. Ok, sí cumple. Y el material que pasa a la número 200 debe ser 15% máximo. Este 5 es menor, entonces sí cumple. No hay restricción para límite líquido, pero sí para índice de plasticidad, que debe ser 6 como máximo. Pero aquí es 20, entonces aquí no cumple. Entonces basta que no cumpla con una, no cumple. Sigamos con la siguiente. 50% máximo de la malla número 40, sí cumple. La número 200, 25% máximo, a que 5, sí cumple. El índice de plasticidad, lo mismo, no cumple porque es 6% máximo. Vamos con el A24. La malla número 200, 35% máximo, si cumple. Límite líquido, 40% máximo, si cumple. Y el índice de plasticidad, 10% tampoco cumple, chicos. Si vamos con la siguiente, si cumple 41 como mínimo, o sea, debe ser mayor a 41. No cumple el límite líquido, porque debe ser mayor a 41. Entonces nos vamos con la A26, 35 máximo si cumple, 40 máximo, sí, porque es 38 si cumple. Y acá el IP nos pide 11% como mínimo. Y acá es 20, entonces supera el mínimo, entonces sí cumple. Entonces, nuestra clasificación estaría en A. A ver, chicos. En A26. Pero sabemos que acá el IG es no tenemos que calcular el valor, ¿verdad? Porque no nos dan. En estos casos el valor es 0 del IG, pero en este caso tenemos que calcularlo. Y hay una forma para hallar el índice de grupo para materiales granulares. Es esta de acá. Esta de acá. Recuerden que el F es el porcentaje de finos, que en este caso sería 5, y el IP, el índice de plasticidad, que sería 20. Hallando mediante esta fórmula, el IG nos saldría igual a menos 1. Recuerden que no hay números negativos, entonces lo redondeamos a 0. El valor más cercano positivo es 0. Y así clasificaríamos a nuestro suelo mediante el sistema ASHTO. Sería A26 con índice de grupo 0. Es 0. Ya, chicos, ¿alguna consulta? Recuerden que en este caso de ASHTO es todo mediante la tabla. ¿Alguna consulta, Sandra? Me parece que todas las consultas, el ejercicio ha estado claro, resuelto muy bien, pero si algún chico o chica tuviera una observación en la sala, normal, puede hacerla por chat o por audio. No hay problema, pueden levantar la mano y hablar o escribirla.
Entonces vamos con el suelo B. Ok, suelo B. Me parece que todo está bien, Ale. Hay que seguir con el siguiente ejercicio. Sí, es el suelo B aquí. Aguanta ahí, Ale. Tenemos la pregunta de Marcos Matos. Hola. Disculpe, en clase la Miss, ¿puede subir un rato la tabla, por favor? Un Ujú. minuto. La Miss en una parte de la clase, bien tacha la parte izquierda o la parte derecha. No entendí en qué momento lo hace eso. ¿Material granular o limo arcilloso? ¿Cuál? No, no te entendí bien la pregunta. O sea, la Miss en clase vi que bien tacha la parte izquierda, que es suelo granular, o tacha el limo arcilloso, ¿no? Y solo hace uno de los lados. Ah, sí, en este caso tacharíamos este de acá, porque estamos trabajando con un material granular, no un material limorcilloso. Ah, ok. Ya está bien. Solo eso. Gracias. Ahí, sí. Ya. Ok, empezamos con el suelo B. El porcentaje de finos, es decir, el porcentaje que pasa a la número 200, es igual a 11%. ¿Es menor a 35? Sí, ¿verdad? Entonces es un material granular. Perfecto, es un material granular. Seguimos con el paso 2, que sería, como ya tenemos el material, ahora tendremos que ver con qué trabaja en la tabla. Ya tenemos que vamos a trabajar con esta parte, ¿no? Entonces tachamos esta parte. Y ahora tenemos que ver los requerimientos para poder hallar, ¿no? Nos pide el material que pasa la número 10, el material que pasa la número 40 y el material que pasa la 200. Esto, otra vez con la tabla, nos vamos para el suelo A, que es el suelo rojo, para 10% de material. A ver, ¿qué pasa? Perdón, la número 10. La número 10, aquí está la número 10. Sería 40, entre 42, ¿no? 42 porque está por aquí la número 10. Está más abajo del medio. 42, vamos a asumir que es 42. La número 10, 42%. Para la número 40. La número 40 está por aquí. Uy, justo en la línea, 20%. 20% de material pasa a la número 40. Y para la malla número 200 nos dan el dato que es 11%. Tenemos el límite líquido, que es igual a 48. Y el índice de plasticidad lo podemos hallar con la resta, porque nos dan que el límite líquido es 48, el límite plástico es 39 y la resta sería 9, ¿verdad? Entonces con estos datos ya podemos hallarlo en el graph, en la tabla de clasificación Ashton. Ok, nos vamos por el material que pasa a la número 10. Acá dice que tiene que ser 50 como máximo, es 42, es menor si cumple. 30 como máximo es 20 si cumple. 15 como máximo es 11 si cumple. Y el IP 6 como máximo no cumple. Entonces acá si cumple, no cumple, tampoco puede ser. Acá en la número 200 sí cumple, el límite líquido no cumple, porque acá te dicen que 40 como máximo y tienes 48. Aquí el porcentaje que pasa a la 200 sí cumple. El límite líquido como mínimo 41, acá tenemos 48, supera el mínimo, entonces sí cumple. Y el IP 10% como máximo tenemos 9. Entonces este de acá es el que cumple. Recuerden que el nombre va a ser el primero que cumpla, porque tal vez estos dos de acá también cumplen, pero tiene que ser el primero que cumpla. En este caso sería A5. Tenemos una pregunta de la señorita Kiara, por favor. Profesor, una pregunta, para que sea un material granular tiene que ser menor al 35%, ¿cierto? Sí, correcto.
Ah, Y ya, lo que pasa es que en el suelo B puso mayor a 35. No sé si es igual. en el suelo B. Acá en el sí, Ay, no. sí, perdón. Tienes razón. Acá el símbolo es al revés. Descuento del 50% ahora. Súper, chicos. Disculpe, y si es mayor igual es fino, ¿verdad? Sería limorcilloso. Ajá, y trabajarías con esta tabla, ya no con esta. Ya. Trabajaríamos en la parte de acá. Correcto. Entonces acá ya determinamos que es un material A25 y acá nos indican ya el índice de grupo. Ya no sería necesario calcularlo porque acá nos indican que el índice de grupo es 0. Esta sería la nomenclatura para este suelo B por Ashton. Y esto no queda ahí, no, ya hallamos y ahora nos pide el inciso 3 que nos dice indicar cuál de los dos suelos presenta mayor tendencia a ser compresible y por qué. Justificar la respuesta. Ok, ¿cuál de los suelos será el más compresible? Si ustedes recuerdan, eh, ¿cuál va a ser un suelo más compresible? ¿Un suelo que tiene más vacíos o menos vacíos? Un suelo que tiene más vacíos, ¿verdad? Ya que al tener aire, al comprimirlo, ese suelo va a reducir su volumen, entonces va a ser más compresible porque tiene más volumen. Entonces, entre dos suelos, el que tenga mayor relación de vacíos va a ser el suelo más compresible. O sea, es decir, el suelo que tenga el E mayor va a ser el más compresible. E mayor va a ser el suelo más compresible. ¿Ya, chicos? Entonces, esta relación de acá hay que tenerla clara, que el suelo más compresible es el que tiene el E mayor, la relación de vacíos mayor. Entonces, para hallar esto tenemos que hallar el E de los dos suelos. Entonces, empezamos con el suelo A. Tenemos que hallar el E. Y el E, para este caso, es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. ¿Ok? Entonces, vamos a los datos que nos da la 5. Los datos nos dan estos datos. El GS, el SR, voy a copiar eso. Ok, vamos. Para hallar el E del suelo A, tendríamos que hallar la relación de vacíos y la relación de sólidos. En este caso vamos a irnos primero por el SR, que es igual a 36,2 sobre 100, ¿verdad? El SR. La saturación. La saturación para este caso es 36,2%, que sería 36,2 sobre 100. Y sabemos que la saturación es igual a volumen de agua sobre volumen de vacíos. Ay, esto. Y podemos asumir que el volumen de vacíos es igual a 100 centímetros cúbicos y el volumen del agua es igual a 36,2 centímetros cúbicos. Y acá vamos a completando el diagrama de fases. Solo para la parte volumétrica, porque es la que nos interesa. Nos interesa hallar el volumen de vacíos y sólidos para poder hallar el E. Entonces vamos completando esta tabla. Nos dice que el volumen de vacíos es igual a 100, el volumen del agua es igual a 36,2. Y ¿qué más datos nos dan? El contenido de humedad. Ok, el contenido de humedad es igual a peso, no,
Contenido de humedad no, porque nos dan relación a los pesos, entonces mejor no. La porosidad, mejor dicho. Porosidad. La porosidad en este caso es 26.6%. Y sabemos que la porosidad es igual al volumen de vacío sobre el volumen total por 100. De aquí tenemos que el volumen de vacíos lo hemos asumido 100. Entonces podemos hallar que el volumen total es igual a 375,94 centímetros cúbicos. Entonces acá sería 375,94 centímetros cúbicos. ¿Y cuánto sería la relación de la resta para hallar el volumen de sólidos? 275,94. Ok, entonces acá ya, al completar esta parte, ya tenemos para reemplazar el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Volumen de vacíos es igual a 100. El volumen de sólidos, 275,94. Este resultado es 0.36. ¿Verdad? ¿Todos claros hasta este punto? Completamos el diagrama de fases mediante estos datos. Al completarlo ya tenemos este resultado más este. Al dividirlo nos da la relación de vacíos, que sería 0.36 para el suelo A. Listo. ¿Sí? Disculpe, el volumen de vacíos, ¿lo asumió como 100 o dónde sacó ese dato? Sí, lo asumimos como 100 debido a esto de acá. Debido al SR, si te das cuenta, Ah, ya, está bien. ajá, acá hay un SR que es 36.2, que sería 36.2 sobre 100, y asumimos que el volumen de vacíos es 100, solo para darle un dato, ¿no? Ya que la relación es así, y el volumen de agua 36.2. Y ahí, en base a eso, empezamos a reemplazar. Ya, gracias. Ahora nos queda hallar el volumen, la relación de vacíos para el suelo B. Ok, el suelo B. Para saber cuál es mayor. El suelo B nos da no nos da SR, ¿ok? En este caso no nos dan el grado de saturación, pero podemos hallar con la porosidad, que es 31.3, la porosidad. La porosidad es igual a volumen de vacíos sobre volumen total por 100, ¿no? En este caso el 100 pasa a dividir, y acá podemos hacer lo mismo, asumir que el volumen total es igual a 100 y que el volumen de vacíos es igual a 31.3 centímetros cúbicos. Asumimos. Ok, nos vamos otra vez a la tabla. Y acá completamos. Esto es en centímetros cúbicos. El volumen total lo asumimos a 100. El volumen de vacío es 31.3. Y acá es más fácil porque ya lo tenemos completado. 100 menos 31.3 nos da 68.7. Y L es igual al volumen de vacío sobre el volumen de sólidos. Sería 31.3 sobre 68.7. Esto sería igual a 0.46. El suelo B. Ok, entonces ya tenemos los dos E de los dos suelos. E del suelo A era igual, y E del suelo B es igual a 0.46, 0.36. Entonces el mayor E es el suelo B. Es decir, que el suelo B
tiene más vacíos. Es decir, que este suelo es el más compresible, porque al tener más vacíos, su compresión va a ser mayor, o sea, su volumen se va a reducir en más. Y acá nos pedían, ¿qué nos pedían? Bueno, que esté el ejercicio. Nos piden clasificar cuál de los suelos presenta mayor tendencia a ser compresible, ¿por qué? Entonces, acá podríamos decir que el suelo B tiene mayor tendencia a ser compresible, ya que tiene más, ya que su relación de vacíos es mayor a la del suelo A. Y lo justificamos con estas respuestas, ¿verdad? La relación de vacíos del suelo B es mucho mayor a la relación de vacíos del suelo A. Y acá vamos a poner más compresible. Suelo B. Y esa sería la solución para esta parte C. Listo, chicos, esto es el último ejercicio, como les dije. Y ahora sí es momento para que hagan sus preguntas o acotaciones que deseen hacer o dudas. Sí, para tomarle foto a los ejercicios, por favor. Una pregunta. Buenas tardes. Sí, claro. Yo recién he llegado de clases, entonces no he podido revisar los ejercicios, solo lo último que acaba de explicar. Entonces, en ese caso, ¿es posible que comparta los ejercicios que explicó para analizar aunque sea lo que escribió? Claro, chicos. Se les pasó un flyer. En ese flyer está el QR. Si entran al grupo de WhatsApp que está en el QR, ahí se va a pasar en la grabación de esta clase, más la resolución y los ejercicios. Uy, ya, genial, gracias. Sí, chicos, por esa parte no hay problema. Igual si quieren tomarle captura de este ejercicio, me avisan para ponerlo. La parte, bueno, son 3 partes, ¿no? No sé si quieren tomarle captura o mejor esperan que lo pase por el grupo de WhatsApp. ¿Me podría pasar el enlace en todo caso al grupo de WhatsApp, por favor? Claro. Sandra, ¿puedes pasarlo por el chat? A ver, espérame en lo que busco el link de donde suben los ejercicios. Sí, Sandrito, por favor, envíales el link. Y bueno, chicos, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Espero que haya sido, más que todo, que hayan comprendido bien y que les ayude a rendir una buena PC. Igual si tienen dudas, pueden hacerlas llegar al grupo. Y si en lo posible puedo ayudarles, no hay problema, normal. Bueno, chicos, creo que eso ya sería todo. Se pueden retirar si gustan de la sala. Hasta la próxima. Bueno, hasta los próximos talleres. Ya, chicos, muchas gracias. Estudien y suerte a todos en su PC. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para seguir informándote de nuestras novedades. GeoUPC. Hasta la próxima.